Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en el espacio estelar del día a Lady Blanco, que es la coordinadora de la Unidad de Análisis Político del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Muy buenos días, Lady. Muchas gracias, siempre es bueno estar aquí, me siento siempre en casa cuando vengo. Mira, aquí te trajeron un cafecito Santo Domingo. Qué rico, y más en la mañanita, temprano. Gracias. Mira, quisiera comenzar por un tema que estábamos tratando hace un momentito. El caso Medusa ha sido asignado al mismo tribunal del caso Tucano y de los tres brazos. Al mismo de los tres brazos. Así es. Que siendo casos tan claros, el final de eso fue la extinción y todo el mundo para su casa. Participación Ciudadana le ha puesto interés a eso, está detrás de eso. Sí, nosotros con la Comisión de Justicia estamos dando seguimiento a todos los casos. Acuérdense que no solamente el Medusa, está el Antipulpo, el caso Coral, el Coral 5G. Sí. Son varios casos que lleva la Procuraduría, la Justicia Dominicana, que se le está dando seguimiento. Siempre la preocupación es la extinción de la acción penal. En el caso Medusa, que usted comentó anteriormente, donde fueron designados ese tribunal, el tercer tribunal de distrito, obviamente sí, nos genera preocupación porque ya vemos que hay sentencias que son sentencias de manto de impunidad, tanto el caso de los tres brazos como en el caso de el otro caso, tres brazos y lo Tucano, que obviamente son casos que laceran la transparencia y que laceran ese sentido del pueblo dominicano con contar con sentencias ejemplarizadoras. Son casos que fueron muy claros y que tuvo una sentencia enfocada sobre todo en la extinción de la acción penal. En el caso Medusa, y eso sí tenemos que ponerle ojo, se supondría que el 5 de agosto, o sea, ya tendríamos la fase de juicio de fondo, todavía estamos esperando esa fase de juicio de fondo, y en el caso específicamente del Medusa, hay que recordar que ya tiene 3 años, y la extinción de la acción penal es a los 4 años. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar pendientes. Esperamos desde Participación Ciudadana. El año pasado nosotros mandamos una comunicación al Poder Judicial para la agilidad de esos procesos que se llevan en la justicia, porque si bien es cierto, nosotros queremos que haya mayor nivel de agilidad, hay que cumplir obviamente con las normas del sistema procesal. Sin embargo, en la medida en que tú no descargas a los tribunales de trabajo, esos tribunales van más forzados cuando llevan esos casos de corrupción. En el caso Medusa, y deben hacerlo en el bien caso para que Medusa, haya... señores, la cantidad de imputados es mayúscula. Obviamente la Procuraduría ha negociado con 41 de esas personas, o sea, de personas físicas que ha negociado para obviamente ir quizás facilitando el proceso, porque la verdad es que eran 61 personas vinculadas al caso Medusa. Entonces, siempre que haya tanta cantidad de imputados, el proceso siempre va a ser largo y se incidenta mucho el proceso. En esos incidentes se logra extender y ganar tiempo para lo que se espera, lo que aspira obviamente la parte acusada, que es la extinción de la acción penal. Lady, nosotros, bueno, la sociedad dominicana debe estar muy atento a esto. Sí, sería una gran frustración que corra el tiempo, que se extinga y ya, como ha pasado con otros casos. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de los tucanos. No, y los tres brazos, que para mí todavía es más doloroso, porque los tucanos, el tiempo para ir conociendo el proceso de los tucanos fueron más de 10 años, pero en el caso de los tres brazos eso es penoso vergonzoso. Y vergonzoso. Un caso tan claro. Y un caso muy claro, que de verdad yo no entiendo cómo ni siquiera el Poder Judicial está encima de ese caso. Bueno, eso le costó el cargo a un juez. Claro, a uno de los jueces, exactamente. El Rodríguez Consoro. Pero a mí me gustaría también aprovechar tu presencia para que hablásemos de la propuesta que hace el presidente. Creo que es un tema capital, un tema que la sociedad, que ustedes como ente están también muy atentos al seguimiento del tema de la fortaleza de la democracia. El presidente ha hecho una propuesta con 4 ejes fundamentales,
yo estoy casi seguro que ustedes o lo están analizando o ya lo han analizado. Así es. El parecer de participación y el de Lady Blanco. Bueno, desde participación, justamente el día de ayer comenzamos a analizar en la comisión de este trabajo, analizar las propuestas que ha presentado el presidente. Bueno, nuestros análisis obviamente van a salir con una nota de prensa, pero debe ser llevada al Consejo Nacional, porque no solamente lo que opina Lady, lo que opina cualquiera de nuestros compañeros, sino que la decisión institucional van al Consejo y el Consejo lo aprueba. Sin embargo, ya sí hemos visto y analizado algunos temas que sí nos generan preocupación. El presidente, como ustedes saben, el artículo 270 de la Constitución, pues le da esa potestad al presidente a través también de una ley que da la necesidad, que establece la necesidad de la reforma constitucional y que convoca a la Asamblea Revisora. Ya esa es la parte procedimental. El presidente puede proponer, nosotros todavía no conocemos los detalles de esa propuesta, porque obviamente eso a partir del 16, cómo quedará configurado esos artículos que va a presentar el presidente. Yo creo que ahí es que tenemos que tener los ojos puestos activamente en esta reforma. ¿Por qué? Porque el presidente ha establecido esos 4 puntos que, si los vemos, la sociedad dominicana puede estar a favor, pero hay que ver cómo se van a configurar esos artículos. Hay que ver los detalles. Ahí es que está el problema. En los detalles porque en los se esconde el detalles diablo, se esconde dice. todo. Y yo creo que como sociedad dominicana hemos madurado muchísimo. No es la misma sociedad. Y entonces yo creo que ahora nos toca tener una sociedad más activa, más pendiente y más proactiva en este proceso. Vemos las buenas intenciones del presidente, pero hay que ver cómo se va a configurar esos procesos. Mire, Lady, algunos pareceres yo te voy a decir sobre una cada cosa. uno de Creo esos. que una de las preocupaciones que tenemos primero es, yo te puedo decir quizás en el punto que sí estamos de acuerdo. Un punto central que estamos de acuerdo en que hay que buscar una nueva forma de designar al procurador, el Procurador General de la República. Ya hemos visto, justamente ustedes hicieron un balance de cómo ha sido esa visibilización de esos procuradores. La gran mayoría de todos los procuradores que han pasado por el Estado han estado vinculados a partidos políticos. Han sido parte de un cuoro político, ha sido parte de un comité central de un partido. Eso no debe ser, eso no debe ser. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera independencia, ya lo vimos, ya somos presos de eso. Entonces, la nueva, bueno, nosotros sí hemos dicho que se necesita eliminar esa potestad que tiene el presidente automático de designar por un decreto. ¿Pero cómo se hace eso? Bueno, a través de una modificación del Consejo Nacional de la Magistratura, que excluya al procurador de ese consejo, que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que lo elija, pero también que haya unos requisitos claros y ciertos, como por ejemplo, que venga de la carrera judicial. Para mí sería todavía mejor que venga de la carrera del Ministerio Público, que tenga obviamente años de ejercicio en el trabajo judicial, pero también que no tenga ninguna vinculación mínimamente durante 5 o 10 años en temas políticos partidarios. Obviamente... bueno, si es de la carrera del Ministerio Público, no se supone que no las tiene. Se supone, pero en el proyecto que el presidente presentó establece que puede ser un abogado en ejercicio o que podría ser de la judicatura. Si es un abogado en ejercicio tiene plena libertad, pero el proyecto establecía, o lo que yo vi en el borrador, era que tiene que tener 5 años fuera del ejercicio político y que no haya sido candidato a ninguna posición electiva y que no forme parte de ningún estatuto o de ninguna estructura partidaria durante los 5 años. Para mí, se queda corto. Yo como lady, porque participación todavía no he tenido posición al respecto, pero yo como lady, como ciudadana y como hemos visto este proceso, para mí vendría, para fortalecer a ese Ministerio Público, para mí vendría de la carrera del Ministerio Público o del sistema judicial. Y en cuanto a la elección que plantea Abinader, que lo escoja el Consejo Nacional. El Consejo Nacional de la Magistratura, pero el presidente establece que no es a través de una terna. No es a través de una terna. Como establece el presidente, a través de una candidatura que él presenta y que es el consejo que lo que hace es que lo ratifica o no, si está de acuerdo o no. Si no está de acuerdo, el presidente vuelve y somete otra nueva terna. Eso es muy parecido al sistema estadounidense,
Acuérdense, el presidente presenta, en este caso, él es el Consejo Nacional de la Magistratura que estaría reafirmando o no esa presentación del presidente. Si este Consejo no está de acuerdo, entonces, pues el presidente tiene la obligación de presentar nueva candidatura. Y algo que es importante al sacar al procurador es que ahora mismo tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura que es par. Y de por sí ya. Extrañísimo ya. Sí. Eso es extraño, pero de por sí es calificado porque le da una ventaja mayor al presidente de la República. Cuando es impar no es así, entonces tenemos que ir transformando ese sistema. Yo creo, en el caso de Lady, pues voy a decir, porque como todavía nosotros tenemos que debatirlo, después no me digan a lo interno que soy una dictadora. Para mí... Pero tiene sentido lo que estás diciendo. Para mí, yo sería más promotora de que se fortalezca la carrera del Ministerio Público. Porque al final, ¿cuál es el ideal? ¿Qué espera todo el que se forma en la escuela del Ministerio Público? Claro, sería mucho Ir más escalando. lógico. Sería mucho más lógico si fuera alguien que venga de la carrera del Ministerio Público. Pero hay muchísima gente. Don Uchi, siendo justa, ¿qué aspira? Cuando tú formas parte del sistema judicial, ¿qué tú aspiras? Llegar a juez, llegar a la Suprema y eventualmente retirarte en constitucional. Esa es la aspiración que tienen muchos, ¿verdad? Porque es lo lógico. Tú estudias para eso, tú te capacitas para eso. En la carrera del Ministerio Público debería ser así. Debería tú formarte para ostentar la máxima posición. Y yo creo que, obviamente, el presidente no lo está excluyendo, porque el presidente en su propuesta está diciendo que venga del Ministerio Público o de la judicatura. Pero cuando tú incluyes abogados, ya obviamente la amplitud de la selección es muy abarcadora. Los abogados han tenido clientes antes. Pues claro. Y bueno, eso no necesariamente impide su objetividad, pero, claro, así es también. Pero ha habido relaciones con personas que pueden ser justiciables. Y por eso es importante que en esta reforma, y yo lo voy a repetir constantemente, para que quede en la psiquis del pueblo dominicano, es que tenemos que estar pendientes. Porque como el presidente desde su primer mandato ha dicho esa importancia, y esa es su bandera, la independencia del Ministerio Público. Pero esa independencia del Ministerio Público, cuando se vaya a configurar en la Constitución, debe quedar sin ningún tipo de dudas. Aparte de todo, yo creo que es importante en esa modificación alejar el sistema penitenciario de la Procuraduría de la República. Eso debe quedar claro. ¿Por qué? Porque yo creo que hay convicción general. Yo creo que hay consenso en relación con eso. Sí, bueno, hay consenso en relación a eso, lo que no hay consenso es que hay la necesidad de la reforma. Pero si hablamos de la necesidad de la reforma, es importantísimo. La Procuraduría tiene la política criminal del Estado. Tiene, obviamente, la investigación y la persecución y el sistema penitenciario. Eso es imposible. Ajá. Eso, o sea, humanamente, estratégicamente y financieramente, administrativamente, no podemos contar con una procuraduría de manera completamente eficiente con esta estructura. Es imposible. Otro eje tiene que ver con los candados. Sí. ¿Qué le parece a usted? Bueno, lo que pasa es que realmente en la propuesta, que no está muy clara, no es que se toca como tal la reforma, la reelección. Lo que el presidente ha establecido es que en cualquier modificación de la Constitución, un presidente en ejercicio o candidatos en procesos electivos no pueden beneficiarse de esa reforma constitucional. Y eso se debe, yo creo, y eso genera muchísima preocupación, porque cuando hablamos de reforma constitucional, ¿qué nos llega a la mente? Reelección. ¿Por qué? Porque en más de 30 veces que se ha modificado la Constitución, ¿qué se ha tocado? ¿Qué es los únicos temas que se han tocado? Que no sea la reforma del 2010, que fue la más integral, porque tocó temas de derechos transversales. O sea, se asumieron nuevos derechos que eran fundamentales en un Estado social, democrático y de derecho. Pero la realidad es que la mayoría de las reformas, incluyendo la de 2010 como quiera, se ha tocado el tema de la reelección. Entonces, obviamente, eso genera muchísimas inquietudes. Y hay que ver, por eso decía, qué va a pasar después del 16.
Para mí, yo creo que uno de los temas que nos va a generar como institución mayores niveles de inquietud es la unificación de las elecciones y la disminución de los diputados. ¿Por qué? ¿Tienes peros a la unificación de las Nosotros elecciones? tenemos peros a la unificación de las ¿Por elecciones. qué? Y lo tenemos, pero vuelvo y dicho, todavía no es consensuado, pero por lo que veo en la institución sí vamos a tener un poco más de consenso con relación a esto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de unificación de las elecciones, yo creo que por el hartazgo que tenemos con los procesos electorales, la sociedad dominicana dice inmediatamente, sí, estamos de acuerdo, pero no vemos qué hay detrás de una unificación de las elecciones. Unificación de las elecciones en términos de logística electoral, hay que preguntarle a la Junta Central Electoral que ellos piensan también. Porque en tema de logística electoral, fíjense, serían 7 niveles de elección en un solo proceso electoral. En un sistema manual. O sea, nosotros no tenemos voto electrónico, escrutinio electrónico, no hay nada, todo es manual, con 7 niveles de elecciones, congresuales, municipales, presidenciales, ahí entran los regidores. Acuérdense que son 7 niveles con 3 votos preferenciales. Señores, contar eso, nosotros nos hemos acostumbrado ahora a que tenemos los resultados inmediatos. Fíjense, en estas elecciones los vimos inmediatos. Sí. A nivel presidencial, inmediato. Y en una unificación a nivel presidencial también se vería inmediato, porque es fácil, es un solo. Pero si nos vamos a las diputaciones y nos vamos a la regiduría, que ya no existe el arrastre, porque en las otras, cuando teníamos unificación de las elecciones anteriormente, había arrastre, era más fácil. No había que seleccionar cada regidor. Cada vocal, es complejo. Ya es más complejo. Y aparte, nos preocupa también, en mi caso, yo decía ayer que me preocupa muchísimo el liderazgo local. Porque aunque no tenemos en la ley, no está establecido ya el arrastre, sin embargo, en una unificación de unas elecciones hay un arrastre invisible y que se da siempre, el arrastre se da cuando está en el ejercicio del poder. Por inducción. Y eso debilita el liderazgo municipal. Obviamente nosotros sí tenemos muchísimas inquietudes con los niveles de abstención que siguen creciendo, pero eso no se debe a que tengamos o no una unificación de las elecciones. No. Eso se debe a la calidad de la representación y a ese descrédito y esa falta de confianza que tiene la población en la presentación de lo que se está ofertando. Entonces ahí le corresponde a los políticos, a los partidos políticos, hacerse una mea culpa, no al sistema electoral. Eso no es culpa del sistema electoral. Lo mismo que con el costo. Nosotros también nos preocupa mucho el hecho de la logística electoral. Fíjense que la Junta Central Electoral tiene que nosotros no estábamos de acuerdo, pero la ley electoral lo planteó así, tiene que trabajar el proceso interno de los partidos, que se hace en octubre. Pero ya en febrero tiene que montar una municipal. Sí. Eso es complejísimo para un órgano electoral. Pero no obstante eso, acuérdense que hay que esperar que el Tribunal Superior Electoral, obviamente si hay alguna incidencia, si hay alguna recusación, alguna motivación que lleve alguna boleta, alguna candidatura al Tribunal Superior Electoral, hay que esperar al Tribunal Superior Electoral. Pero ya tú tienes unas elecciones municipales en febrero y eso pasó en las elecciones de 2020. Acuérdense que tener esas elecciones así nos provocó que todavía el Tribunal Superior Electoral en diciembre todavía estaba decidiendo candidaturas y todavía en enero no teníamos boletas, en febrero no teníamos boletas todavía configuradas. Sí. Entonces la idea de participación, que todavía la estamos discutiendo, es que volvamos al proceso electoral cada 2 años, pero con una modificación de la ley electoral. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en estos procesos electorales es que los partidos políticos no cumplen con los periodos de campaña. Cada 2 años quiere decir que... Como lo teníamos anteriormente. Que las municipales sean en el medio de 2 presidenciales. Exactamente, pero con la salvedad de que tendríamos que modificar la ley electoral. ¿Por qué?
porque la Junta Central Electoral no tiene garra para perseguir a los candidatos y a los partidos que violenten la ley electoral con relación a los tiempos de campaña. ¿Qué hemos visto? ¿Qué vimos en la campaña anterior? Primero se eligió candidato a destiempo, que lo pasó con el PLD, que eligió a su candidato bajo una primaria disfrazada cuando estaba prohibido por ley. Pero también el partido oficial comenzó una campaña también a destiempo. Teníamos el país lleno de vallas a destiempo, caravanas a destiempo, pero la Junta estaba maniatada porque no tiene un régimen sancionatorio real. Exacto. Entonces, para fortalecer el sistema electoral, tú tienes que modificar la ley, dándole garra suficiente a la Junta para poder aplicar un régimen sancionatorio real. Porque si no, si volvemos a ese proceso, que el que nosotros pensamos que es el ideal, vamos a tener 4 años de campaña ininterrumpida. Entonces, cualquier sistema siempre va a tener sus retos, pero para nosotros la unificación de las elecciones no es favorable para la democracia. Es que tendría retos mayores, sobre todo para contar, para tener mayor nivel de representación y que tengamos resultados inmediatos, que no genere incertidumbre electoral. Qué pena que se nos acabó el tiempo. Caramba, ya la musiquita que nos tiraron. Ay, nos quedamos con el tema de los diputados. Yo que tenía un tema tan central. No te preocupes, que tú eres de esta casa. Vámonos ahí. ¿Tú crees que en 2 minutos sí, tú lo dices? Vamos. Miren, realmente el tema de la representación y la calidad de lo que tenemos en el Congreso, hay que hablarlo. El costo que nos cuesta chatarra, un Congreso muy difícil. Ahora, el presidente ha presentado una propuesta de disminución, estamos de acuerdo, pero el presidente ha sumado a 20 diputados nacionales. Nosotros entendemos que esos diputados nacionales debe ser que quede explícito y tácito en la Constitución, que debe ser para las minorías y la pluralidad de opinión, no para un tema clientelar, porque lo que hemos visto que los diputados nacionales se utilizan para un tema clientelar, para llenar cargos públicos a quienes no pueden. Segundo, el Parlacén, que no está tocado, debe ser retirado. Totalmente. Eso es un gasto, no tenemos ningún resultado y hay países que ya se están retirando, como el caso de Panamá. ¿Qué nos cuesta eso? Eso es un tema clientelar, eso para generar impunidad. Y eso realmente, ahí tenemos... ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué nosotros hemos visto con el Parlacén? No hemos visto nada. Entonces, vamos a aprovechar esta reforma para retirar el Parlacén a la República Dominicana. Qué bueno. Gracias, Lady Blanco. Valió la pena el adendum. Sí, señor. Yo soy de miren, de verdad, yo soy de un sistema unicameral. Esa es mi idea. Yo también. Exacto. Entonces, ¿qué? ¿Se acabó el programa? No, vamos a una... Indira Navarro viene con una denuncia muy importante porque tiene que ver con un recurso natural, con un río, comunitarios de Vallaguana, ecologistas de Vallaguana, viene con esa denuncia después de esta brevísima pausa.